Esta ronda de posicionamiento de las fracciones es importante en tanto que se están ya dando pasos con la firma del presidente de la República al tratado el TPP. El Tratado de Asociación Transpacífica ha sido presentado como un modelo de tratado del siglo XXI, lo que es totalmente falso. Es un acuerdo negociado por cabilderos de las empresas transnacionales en el más absoluto secreto, a espaldas de los ciudadanos y de los parlamentos. Los capítulos y anexos que integran el texto del TPP contienen disposiciones contrarias y violatorias a cualquier régimen político republicano. La pretensión de concentrar las facultades legislativas y judiciales en instancias del Poder Ejecutivo y de tribunales supranacionales para dirimir controversias entre inversionistas y Estado violentan claramente la soberanía de los estados y de sus pueblos, pues además existe la pretensión de modificar nuestras normas y régimen jurídico nacional conforme a los propósitos y exigencias del tratado. ¿Es el TPP contrario al principio de justicia al conceder derechos a las corporaciones que son vinculantes para los estados, mientras el ejercicio de los derechos humanos integrales se les ubica en la condición de cumplimiento voluntario, como reiteradamente se establece en los textos del TPP, soslayando los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que da preferencia a los derechos humanos por encima de las ganancias corporativas. El TPP atenta contra los derechos laborales, salario digno, estabilidad en el empleo y seguridad social, pues genera escenarios de incertidumbre de las condiciones de los trabajadores y vulnera la auténtica representación laboral democrática. Se agudizará la concentración de la riqueza, generando desempleo, precarización del trabajo y desigualdad social. Por tanto, se violentarán las relaciones laborales nacionales e internacionales. Como efectos inmediatos del TPP, estará el inminente y grave deterioro de la salud de la población por la extensión de protección de los datos y de las patentes de los medicamentos, lo que tendrá como consecuencia que en los 12 países miembros los medicamentos biológicos genéricos del más bajo costo demoren 8 años en estar disponibles para la población, lo que implica encarecer el acceso a la salud. El TPP en general favorece la privatización de los servicios públicos a que tienen derecho los ciudadanos a fin de favorecer los intereses comerciales. El TPP mantiene el modelo subdesarrollado de economías, pues establece reglas y normas de política pública que impedirán cambios autónomos en la productividad de las naciones, especialmente para aquellas dependientes de las materias primas y de modelos primario exportadores. El TPP profundizará la dependencia alimentaria, la desigualdad, la pobreza, la malnutrición, el deterioro ambiental y la migración rural provocada desde antes por el Tratado de Libre Comercio y las políticas gubernamentales a favor de las grandes corporaciones agroalimentarias y del modelo de la Revolución Verde. Representará una grave amenaza contra los derechos de los campesinos a intercambiar sus propias semillas y producir sus propios alimentos.
Una vez firmado el TPP, los parlamentos no podrán modificar sus textos y sus términos, pues para su ratificación, última etapa antes de ser adoptado, los legisladores no pueden modificar una coma del texto, limitándose a la aprobación o rechazo. Tampoco podrán legislar leyes nacionales contrarias a los términos del tratado. El tratado violenta el derecho a la consulta de los pueblos originarios. En sus cláusulas y contenidos no se garantiza el derecho de la consulta previa, libre e informada, en clara violación del convenio 169 de la OIT. El TPP, en síntesis, tiene, entre otros muchos, los siguientes inconvenientes. Es parte de los acuerdos reforzados de libre comercio que han sido seriamente cuestionados por economistas como Piketty y Stiglitz. El TPP mantiene la continuación de un modelo ampliamente criticado que ha incrementado las brechas de desigualdad. El TPP, que dice apoyarse en el libre mercado, no lo hace porque exige a los estados firmarlo para beneficio de las corporaciones transnacionales en contra de las empresas nacionales. Stiglitz, premio Nobel, dice que el TPP no es un tratado, y lo analiza, no es un tratado de libre comercio, pues establece que ya se han eliminado todos los aranceles, por tanto no es un tratado de libre comercio. Y nos señala el premio Nobel, un arreglo en variados ámbitos económicos para beneficio de transnacionales en contra de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales. Tiene una finalidad geopolítica, ya que es una asociación para obtener la hegemonía en el Oriente. No es un tratado de asociación por la simetría económica y política entre los países y las corporaciones globales. Las inversiones de capital se definen como expectativas de obtención de ganancias o de asunción de riesgos. Aún sin inversión efectiva, los estados pueden ser demandados ante instancias supranacionales si en sus regulaciones o decisiones entienden por inversión lo que la ciencia económica ha concebido como tal. Las empresas transnacionales, voluntariamente, si es que lo desean, pueden cumplir con las obligaciones nacionales en materia de salud y medio ambiente. Se promueve la especulación con servicios financieros derivados de alta volatilidad en contra de la estabilidad financiera de los países. Se restringe el acceso de instituciones financieras para eliminar la competencia. En telecomunicaciones se busca eliminar cualquier regulación que dará discrecionalidad en los precios de mercado en contra de los consumidores. En compras gubernamentales se promueven las adquisiciones discrecionales y sin licitación, con el propiciamiento de la corrupción. Un teórico mexicano, Arturo Oropesa, explica cómo el gobierno de los Estados Unidos ha sido el principal promotor del TPP. Se trata de una confrontación entre sistemas económicos y políticos. Es una embestida norteamericana para ampliar la protección de su sector de servicios sin renunciar a sus privilegios en el sector agrícola. ¿Es una renovación del Tratado de Libre Comercio, el Telecán? ¿O es una asunción de nuevas facultades sin quitar las actuales? Estamos frente a una grave amenaza para nuestro país, que aún ya después de la experiencia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que tanto se mencionó como el camino hacia el desarrollo, sabemos que el Tratado de Libre Comercio ha generado en este país una división brutal entre quienes tienen la riqueza acumulada y la pobreza en el resto del país. Nosotros consideramos que se requiere un análisis profundo para evitar que las presiones que vendrán hagan que se apruebe en este Senado algo que no se conoce. Hemos
en nuestra fracción organizado ya un primer foro aquí en el Senado con participación de legisladores de diversos países que están comprometidos por sus gobiernos. Y la visión general es la que acabo de presentar. Los resultados que he leído son producto de una participación de legisladores de diversas partes del mundo y de analistas. En México existe una organización importante que congrega a muchas ONGs que están en contra de este tratado y que conocen perfectamente las consecuencias porque han participado en diversos tratados similares y en la batalla en contra de la Organización Mundial del Comercio. No es una incógnita para muchos mexicanos y organizaciones, pero lo que es verdaderamente dramático es que es una incógnita para este Senado que va a tener que aprobarlo. Son 6,000 hojas. Es un tratado de difícil comprensión. Está, decía yo, acordado por las grandes transnacionales e impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica para sus fines. Nosotros no podemos aprobar a ciegas lo que no conocemos. Yo invito a los senadores, a las senadoras, a que estudiemos el asunto, ¿verdad? Que no volvamos a aprobar cosas complejas sin conocerlas, que asumamos nuestro compromiso con quienes nos trajeron aquí. No se puede aprobar este tratado y es necesario que el Senado organice auténticamente foros con analistas y no como los que han venido organizando, como los del mando único, estas cuestiones simplemente, o la reforma energética, para apoyar al Ejecutivo en sus propósitos. Seamos responsables. El TPP es una amenaza contra el país, contra los campesinos, contra los obreros. Hago un llamado a los líderes obreros que aquí están para que tomen cartas en el asunto, a los que tienen vinculación con las organizaciones campesinas. Está este tratado en contra de ellas. No olvidemos, es un tratado negociado con las transnacionales en el dominio de la geopolítica y de la economía a través de esta presión permanente de estos organismos que van más allá de las fronteras. Recomendamos muy especialmente el estudio de este instrumento y no la votación a ciegas como acostumbran hacer en otros casos. Muchas gracias, señor presidente.